Nos llegó la cuenta de ahorros de Nubank. Y llevamos ya un buen tiempo utilizándola y sacándole el mayor provecho. Por eso este video está hecho para que conozcas por qué ahora somos casi unos Nu Lovers, unas personas que nos encantan la cuenta de ahorro de Nubank. Si quieres conocer todas las características, cuáles son las ventajas y desventajas de tener esta cuenta de ahorros y esta tarjeta, quédate en este video porque lo explicaré todo. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. ¡Vamos! Como te comenté, la tarjeta de débito Nubank o la cuenta de ahorros está siendo todo un éxito. Más de 400,000 personas se registraron para ser parte de la comunidad de Nu. Y aquí claramente no fuimos la excepción y aquí ya tenemos nuestra tarjeta de débito en nuestro celular. Y para información de todos, la lista de espera dicen que ya terminó y ahora el proceso de vinculación de la cuenta de ahorros de Nubank está siendo mucho más rápido. Para aquellos que no saben qué es esto de la cuenta de ahorros, en qué consiste, por qué hay tanto alboroto y por qué esta cajita moradita que también nos llegó a nosotros junto con la tarjeta de débito son todo un hit, te los estaré explicando aquí rápidamente. Lo primero que quiero mostrarte es cómo llega este espectacular paquete aquí a nuestras manos. Es una cajita aquí moradita de la tarjeta de débito donde vas a encontrar toda la información de la cuenta. Te va a llegar una serie de información, una carta de invitación y de felicitación de la gerente general de Nubank y unos stickers bien bonitos para los que les gusta. Y así como te lo mostré ahorita, puedes poner un case para tu celular. Te voy a explicar aquí cuáles son las características de esta cuenta de ahorros y por qué está siendo tan importante que la conozcas y por qué se puede convertir hoy en día en tu cuenta de ahorros principal. Arranquemos con la principal característica y una de las grandes bondades que tiene la cuenta de ahorros de Nubank, y es sin lugar a dudas su tasa de rentabilidad, que es del 13% si dejas tu dinero en cajitas. Si lo dejas en la cuenta base, te va a pagar solamente un 0.01%. Entonces aquí la primera recomendación es claramente empieza a mover tus recursos a las cajitas. Y es que esas cajitas al final terminan siendo una herramienta muy buena para organización, planeación y presupuesto de nuestras finanzas personales. Y como sé que muchas personas están un poco confundidas con este tema de la rentabilidad de las cajitas, el 13%, adicionalmente tienen que pensar sobre la retención en la fuente, el 4 por mil, la rentabilidad es diaria, el tema del interés simple, interés compuesto no es claro. Te voy a dar un regalo porque vamos a arrancar este video con regalos. Y es que te va a regalar la calculadora de rentabilidades de Nubank. Una calculadora que construí personalmente para que puedas poner el monto y el plazo que quieras de tus ahorros. De esta forma vas a conocer peso a peso, centavo a centavo, cuánto vas a ganar diariamente por tus cajitas en Nubank. Por eso, si quieres la calculadora que te estoy mostrando en este momento, vas a escribir la palabra calculadora y de esta forma te regalaré gratuitamente esta herramienta para que la puedas utilizar y hagas todos los cálculos y simulaciones, incluyendo el impuesto de renta, la rentabilidad diaria y el 4 por mil, que te lo muestro aquí rápidamente y de forma gratuita. La segunda característica que me gusta de esta cuenta es que también te permite una tarjeta virtual, que es diferente a tu tarjeta física que te mostré ahorita. Esta tarjeta virtual es completamente independiente, es decir, que tiene números diferentes y tú la puedes agregar a tu plan de wallet de tu celular, ya sea Apple o ya sea Google. Y es que el otro punto que tienes con la cuenta de Nubank es que las transferencias son completamente gratis. Si tú necesitas depositar dinero a tu cuenta de Nubank, lo puedes hacer desde cualquier entidad financiera. Bancolombia, Davivienda, Nequi, Daviplata, Lulobank, cualquier entidad puedes hacer el depósito y no te van a cobrar un peso desde Nubank. Eso ya no lo sé. Si en alguna de tus cuentas de los otros bancos te cobren, lo más seguro es que en muchos casos sí, pero desde Nubank no hay ningún problema. De igual forma, si necesitas hacer un retiro o sacar dinero para enviarlo a otra entidad financiera, lo puedes hacer completamente gratis a través de las transferencias. Y si necesitas hacer un pago, puedes utilizar PSE. Y es que recuerda que a través de PSE puedes hacer cualquier tipo de pagos virtuales, digitales, en cualquier tipo de plataforma. Entonces, esto también lo puedes hacer hoy en día con tu cuenta de Nubank. Uno de los puntos negativos que sí tiene Nubank en este momento es que no permite, o al momento de que estoy grabando este video, hacer o utilizar Transfilla.
Y es que recuerda que con Transfi ya tú puedes simplemente con el número de tu celular puedes mover la plata sin ningún tipo de inconveniente y sin costo, y esto te llega inmediatamente a la cuenta o número que tú tengas vinculada. Y como esto es una cuenta de ahorros como tal, a diferencia de Ualá o la cuenta inicial de Rappi o de Nequi o DaviPlata, ¿esto qué implica? Que tú puedes poner exenta la cuenta de Nubank del impuesto del 4 por mil. Si esta ya es tu cuenta principal, es algo que te recomendaría que hagas inmediatamente. Para eso simplemente tienes que comunicarte a través del chat o del correo electrónico con el servicio al cliente de Nubank y te lo harán muy rápidamente. Y adicional a este punto, como es una cuenta de ahorros y esta es una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, también cuenta con el seguro de depósitos de Fogafín, que recuerda que es hasta 50 millones de pesos para que puedas mover ese dinero con total confianza, pero recuerda que solamente te cubre hasta esos 50 millones de pesos. Y los que se preguntan si me cobraron algo por esto y cuánto se demoró, pues realmente la cajita y todo el paquete me llegó completamente gratis. Y aproximadamente después de que hice todo el proceso de verificación, de vinculación digital a través del celular, realmente se demoraron alrededor de 3 días. Fue bastante rápido y no me cobraron nada. Y una de las cosas que más me gusta realmente de la cuenta de Nubank es que no te cobra cuota de manejo. Recuerden que estoy en contra completamente de las cuotas de manejo de los bancos tradicionales. Por eso, que hoy en día tengamos una cuenta que nos paga 13% de rentabilidad en sus cajitas y que no te cobre cuota de manejo es una excelente cuenta y ya me está convirtiendo en un new lover. Y es que también en cuestiones de seguridad tenemos que ser conscientes de que hoy en día nos roban el celular y puede pasar cualquier cosa. Por eso también puedes congelar la tarjeta física y la virtual, de tal forma que te genera un poco más de confianza de tener tu cuenta desde tu celular. Si hay una serie de cosas que debes tener muy presentes con las cuentas, ¿listo? Independientemente que esto sea una cuenta de ahorros que pague el 13%, no estamos exentos de pagar impuestos. Y es el caso de la retención en la fuente, que recuerda que es el 7% sobre el valor de las ganancias o no del capital. Este valor va a ser superior aproximadamente si tú tienes unos montos de ahorro mayores a 7.730.000. Después de ese valor, cada día te van a empezar a cobrar esa retención en la fuente. Pero como te lo comenté, si me escribes la palabra calculadora, te voy a regalar la plantilla para que tengas eso claro y sepas realmente cuánto dinero va a entrar a tus bolsillos diariamente. Porque una de las grandes ventajas que tiene Nubank es que la rentabilidad la paga diariamente. Pero ahora tengo que decir, no todo es alegría. Y es que lastimosamente los retiros, como Nubank no tiene ninguna sede física y por ahora no tiene convenio con ninguna red de bancos ni de cajeros, pues los retiros sí tienen cobro. En este caso, 6.800 pesos por retiro. Si tú sacas 10.000, 100.000, 200.000, 900.000 pesos, te van a cobrar esos 6.800 pesos. Para esto es mejor que si puedes utilizar las transferencias, sería mucho más viable si es lo más adecuado para ti. Y acompañado de esto, tú puedes hacer retiros diariamente de hasta 2.700.000 en cajeros para que lo tengas presente. Pero si lo haces a través de transferencias, realmente no hay un monto mínimo exigido o máximo que tú puedas llegar a tener para hacer esas transferencias. Entonces por ahí sí no hay ningún problema y recuerda que las transferencias son gratis. Y en el caso que vayas a utilizar la tarjeta de débito física o la cuenta a través de tu celular de Google Pay o de Apple Pay, en esos casos te van a cobrar por compras internacionales un incremento del 0.45%, es decir, una comisión del 0.45% sobre la TRM del día que hagas esa compra. Y 2 puntos que debes tener muy presentes. Lo primero, a la fecha no se pueden hacer transferencias de bancos internacionales. ¿Por qué? Porque la cuenta de Nubank o realmente el banco todavía no tiene un código que se llama código SWIFT. Este código es el que se utiliza para hacer transferencias o transacciones entre bancos de diferentes países. En este caso no se puede, ni tú puedes enviar dinero a cuentas o bancos en el exterior, ni tampoco puedes recibir dinero. Entonces tenlo muy presente porque por ahora a muchas personas esto no les conviene si reciben pagos del exterior. Y finalmente, algo que me pasó a mí y es que no he podido eliminar las cajitas que he creado. ¿Sí? Como te lo estoy mostrando aquí en la pantalla para que veas que efectivamente estoy utilizando las cajitas como plan de seguimiento financiero. He creado 2 cajitas, bueno, 3 cajitas realmente, una donde estoy poniendo como los ahorros y otras 2 de planeación financiera. Una que es de las vacaciones y otra de los gastos del vehículo. Esto como una guía y un ejemplo de cómo con estas cuentas de ahorro que tienen esta funcionalidad de bolsillos, de cajitas o como lo llamen, realmente te pueden servir muchísimo para organizar tus finanzas. Porque no solamente es que pongas una plata ahí al 13%, sí, eso está bien.
Pero qué bonito utilizar todas las herramientas que tienen estas cuentas para poder organizar mejor nuestros recursos, porque recuerda que algo muy importante es el presupuesto y la organización financiera. Yo sé que muchas personas están muy contentas por recibir el 13% diario, pero a la vez van y se gastan la plata al otro día con pendejadas, así tengo que decirlo. Entonces, qué mejor que tener un presupuesto organizado, y la cuenta de Nubank les puede ayudar en esto. Por eso recuerda que te invito a que te suscribas para que conozcas mucho más sobre el mundo de la educación financiera y las finanzas personales. Por eso también me gustaría que nos escribas en los comentarios si quieres que hagamos una comparación o que hagamos análisis de otras cuentas. Por ejemplo, ¿qué tal será la cuenta de Lulo Bank, la de Ualá? ¿Será que Nubank le gana a Lulo, le gana a Ualá? O entre estas cuentas, ¿cuál será mejor? ¿Cuál será la cuenta que ahora estamos utilizando aquí en el canal que nos sirve para optimizar nuestros recursos? Recuerda que todo esto y mucho más lo seguiremos explicando aquí en estos videos y en este canal. Por eso te invito a que te suscribas, porque yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.